Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, al tener el privilegio de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Quiero agradecer al Señor por su cuidado protector, por su compañía, por su dirección durante todos estos días y por el privilegio que nos concede de estudiar su palabra a través de este método tan especial, tan divino, inspirado en el cielo sin duda alguna, como lo es la escuela sabática, como lo es el programa de escuela sabática. Estamos llegando al tercer trimestre de este año, estamos ya en el tercer trimestre de este año. El título de la lección es Descanso en Cristo y estamos llegando también a la tercera lección de este trimestre. Las raíces del descontento es el título. Vamos a estar estudiando, o hemos estado estudiando durante esta semana, las diferentes razones, las diferentes cosas que nos conducen entonces a no tener una relación perfecta con Dios y aumentan el descontento en nuestro corazón. Y la idea es presentar la forma de combatirlas para que el enemigo no gane ventajas en nosotros a través de ella. El autor de esta lección inicia la misma hablándonos de los álamos, árboles que crecen hasta 30 metros, de 15 a 30 metros pueden crecer. Ellos se desarrollan preferiblemente en climas fríos y en veranos que son frescos. Y son árboles demasiado altos, pero el sistema radicular que ellos tienen, es decir, su sistema de raíces es más grande todavía, es más extendido todavía que el tamaño de estos árboles que ya dije que pueden crecer hasta 30 metros. Los álamos temblón, una especie de los mismos, pueden vivir hasta 150 años, pero increíblemente sus raíces pueden durar miles de años vivas. Es increíble esto. Así que el autor utiliza esta ilustración para mostrar cómo las raíces del descontento pueden desarrollarse de una forma extraordinaria, crecer, abarcar mucho y entonces dañar nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a estudiar entonces esta semana, como lo dije, estamos estudiando esas raíces. Algunas son demasiado obvias, otras no lo son tanto, son como las raíces del álamo, escondidas pero profundas. Así que necesitamos identificarlas para que por la gracia del Señor tengamos entonces la victoria. Vamos a encontrar una primera raíz. La primera sección de esta lección se titula Jesús trae división. Y nos manda a leer Mateo capítulo 10 versos 34 al 39. Y en esta sección de la Biblia nosotros vamos a encontrar una declaración contradictoria o aparentemente contradictoria de Cristo Jesús. Una declaración muy terrible, porque Jesús lo hemos considerado el nuestro creador, el hombre de la paz, aquel que dice que si te golpean una mejilla, coloca la otra, que si te mandan a caminar una milla, camina dos, que si te quitan la capa, dale también el manto. Y ahora Él declara que Él no ha venido a traer paz, sino espada, que ha venido a traer división. Y esto pues puede perturbar a cualquiera que lea la Biblia así por primera vez y la lea en forma descuidada. ¿Qué quiso decir Jesús? Pudiéramos preguntarnos todos nosotros cómo es que Jesús trae división. Y estos 6 versículos de Mateo 10, 34 al 39, el Señor nos está hablando sobre lealtades. Es verdad que el quinto mandamiento fue dado por Jesús. Él fue el que escribió la ley con su propio dedo allá en la tabla y le entregó a Moisés. Y el quinto mandamiento dice: honra padre y madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero esa lealtad a los padres,
esa lealtad a papá y a mamá pasa porque los padres tengan entonces lealtad a Dios. Cuando mi lealtad a papá, cuando mi lealtad a mamá, entonces impide mi obediencia al Señor. No puedo obedecer a papá. Hay que tomar una decisión difícil, como dice la lección. Hay que obedecer a Dios. Y cuando yo no obedezco a las autoridades terrenales por obedecer a Dios, entonces eso va a traer conflictos. Definitivamente no va a traer paz, no va a traer tranquilidad. Está el caso contrario. Los padres están llamados a respetar, a amar, a cuidar, a dar todo por sus hijos. Pero si el cuidado por los hijos impide que tengamos una linda relación con el Señor, impide que nos entreguemos a Dios, entonces, como dice la lección, hay que tomar una decisión difícil. ¿Y cuál es esa decisión? Obedecer a Dios primero. Así que cuando Cristo dice que Él trae división, estaba hablando de lealtades. Ojalá, y es nuestro sueño, es nuestra oración, que toda nuestra familia adore a Dios como nosotros queremos adorarle. Pero si no lo hacen, si ellos deciden otra cosa, definitivamente eso va a traer división. Y la división, los conflictos, entonces siempre van a afectar nuestras vidas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos nosotros hacer? Decirle al Señor que en medio de los conflictos nos ayude a creer en su palabra. Particularmente yo creo mucho en aquella promesa de que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando yo decido caminar con el Señor, cuando yo decido entregarle mi vida a Dios, cuando yo decido de manera indivisible ser de Dios, entonces Él va a cumplir su promesa de traer a los míos también para que junto a mí adoren al Señor. Lo hemos experimentado en nuestra vida, yo lo he experimentado de manera muy particular. Así que esta división puede causar tristeza, pero pidámosle al Señor que nos ayude a vencer para que por su gracia nosotros demos el testimonio que Él tiene que dar. Otra raíz que vamos a estudiar esta semana, o que hemos estado estudiando esta semana, es la del egoísmo. Y dice el autor de la lección que así como las raíces del álamo están arraigadas, profundas, el egoísmo forma parte del entramado que nosotros llamamos pecado. Y el egoísmo parece ser el más fácil de manifestar. Para algunos de nosotros, o para la gran mayoría de los seres humanos, el egoísmo es tan natural como respirar. Los seres humanos nacemos egoístas. Mira que la primera palabra que aprenden los niños es mío. Y usted le pide algo que ellos tienen y van a rechazar automáticamente entregarlo. No les gusta compartir. Lo que pasa es que cuando crecemos empezamos a disimularlo. Pero somos egoístas por naturaleza. Queremos lo mejor para nosotros. Queremos siempre salir ganando. Siempre hacemos las cosas pensando en un beneficio. Yo me porto bien, ¿por qué me tiene que pasar esto si yo me porto bien? ¿Por qué me tienen que salir las cosas así si yo lo hago bien? Siempre estoy esperando entonces un beneficio a cambio de lo que hago. Eso se llama egoísmo. Y el autor va a ilustrarnos este problema con la parábola del rico insensato, encontrada en Lucas capítulo 12 a partir del verso número 13. Mira que el contexto es que alguien de la multitud le dice al Señor: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Jesús le dice: mira, ¿quién me puso a mí de árbitro? ¿Quién me puso a mí de partidor entre ustedes? Tengan cuidado con la ambición, porque la ambición les deja fuera del reino de los cielos. Y cuenta la parábola de aquel hombre que sembró su campo. La cosecha fue más abundante de lo que él esperaba y preguntó: ¿qué hago? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los graneros, voy a construirlos mucho más grandes, voy a hacerlos mucho más anchos y voy a almacenar todo el trigo allí y voy a vivir mi vida feliz, voy a darme la gran vida.
Pero aquel hombre lo que no sabía es que iba a morir aquella misma noche. Y todo lo que había sembrado, todo lo que había cosechado, todo lo que había acumulado, ¿quién lo iba a disfrutar? Y aquí el Señor no está hablando acerca de la provisión. La Biblia es clara cuando nos dice que nosotros tenemos que hacer provisión, ahorrar, pensando en el futuro. No es pecado hacerlo. Pero lo que sí es pecado cuando mi ahorro, cuando mi provisión para el futuro pasa por ignorar las necesidades de aquellos que me rodean. Si tengo abundancia, qué bueno es poder compartir con aquellos que tienen menos, con aquellos que tienen necesidad, con aquellos que son menos favorecidos, porque la abundancia que da el Señor no la da para nuestro propio beneficio, no lo da para que lo usemos para nosotros mismos, lo da para que ayudemos a los demás. Por eso vamos a encontrar aquí en esta lección el contraste en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante. Filipenses 2, 5 en adelante. El Señor Jesús, siendo Dios, siendo la autoridad del cielo, teniendo el homenaje, el servicio de todos los ángeles, de todos los mundos no caídos, entonces decidió venir a esta tierra, hacerse hombre, degradarse, a hacerse uno como nosotros para morir en la cruz. Así que Filipenses 2, del 5 en adelante, va a presentar el antídoto contra el egoísmo. ¿Y cuál es el antídoto? Pedirle al Señor que ponga en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, así como dice el apóstol Pablo, que ponga en nosotros el deseo de ser útil a los demás. Cuando yo me preocupo por otros, entonces yo voy a darme cuenta que mis problemas, por muy grandes que parezcan, no son tan grandes, que hay otros con mayores necesidades, que hay otros peores que nosotros. Y entonces, en consecuencia, vamos a desprendernos y vamos a dar mucho más. Vamos a la tercera sección de esta semana. Otro de los grandes pecados es la ambición. Hay una ambición que es positiva, ¿sabes? Ambicionar el reino de los cielos, anhelar la salvación, anhelar servirle a Dios, anhelar entregarnos por completo al Señor. Ojalá esa fuera nuestra ambición. Pero lo triste de todo esto es que la ambición de la mayoría de nosotros tiene que ver con las cosas terrenales, tiene que ver con el ahora, tiene que ver con el hacer grande las cosas en este momento. Y ahí lo va a ilustrar la lección de escuela sabática con la discusión que reiterativamente los discípulos tenían. ¿Quién va a ser el mayor? Y mira que la discusión de ellos no giraba en torno a que yo creo que eres tú, no, yo creo que se lo merece fulano. No, la discusión reinaba o giraba en torno a que soy yo soy el mayor, yo puedo, yo. Y el Señor trae a un niño, lo coloca en medio de ellos y le dice: el que no se haga un niño, el que no se haga como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, hay una necesidad de pedirle a Dios que nos ayude a luchar contra la exaltación propia, que erradique de nosotros ese deseo de supremacía, ese deseo de creernos mejores, de creernos los chachos de la película. Pidámosle a Dios que nos que reflejemos su carácter. Hay un himno que particularmente a mí me gusta, una de las frases que dice, y que le pido a Dios que me ayude a que sea mío. No creo haberlo alcanzado. Dice esa parte: y al momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Que sea Dios el que resalte, que sea Dios el que se manifieste a través de nosotros. Este proceso es conocido como la conversión.
Es decir, tenemos que convertirnos. Y la conversión no es un acto de un día, no es un acto puntual. La conversión es un acto de todos los días y de cada momento, pidiéndole al Señor: transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Quita este corazón de piedra, el corazón duro, el corazón egoísta, el corazón ambicioso, y entonces coloca un corazón de carne donde tú puedas escribir tu palabra, donde puedas escribir tu ley y que se goce en hacer tu voluntad. Así que Dios nos ayude también a combatir esta raíz, la raíz de la ambición. Y muchas veces la ambición la disfrazamos con el deseo de servir. No, yo quiero ser el primer anciano de la iglesia, porque si yo soy el primer anciano voy a hacer que funcione mejor. Es que yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el presidente, yo quiero ser aquel, lo otro. Lo estimulamos diciendo que queremos lo mejor para la iglesia, que queremos lo mejor para el reino de los cielos, pero realmente lo que hay en nuestro interior es un deseo de sobresalir, es un deseo de figurar. Cuidado con eso. Pidámosle al Señor que nos ayude. La próxima raíz que vamos a estar estudiando, que hemos estado estudiando, es la hipocresía. Y la hipocresía, el autor la define como alguien que se muestra como realmente no es. Como realmente no presenta una apariencia que no es. Y aquí el Señor, o el autor, perdón, de la lección nos conduce a Mateo capítulo número 23. Cuando el Señor reprendió a los fariseos, a los escribas y a los saduceos, y a ellos les llamó hipócritas. Y el autor dice que Jesús estuvo siempre dispuesto a dar gracia y perdón a las prostitutas, a los asesinos, a los cobradores de impuestos, pero mostró poca condescendencia con los hipócritas. Sin embargo, cuando yo estudiaba esta lección, recordaba una expresión que está en el deseado de toda la gente. Y no es que no esté de acuerdo con la lección, pero quisiera agregarlo porque dice Elena de White que cuando él llamó hipócritas a los fariseos, había lágrimas en sus ojos, de tal manera que ellos entendieron que el que les decía hipócrita les amaba y les deseaba salvar. Así que no fue que el Señor les dio la espalda, no es que el Señor le da la espalda a la hipocresía, pero la hipocresía es un pecado que es abominable delante del Señor, porque aparentamos lo que no somos. Ustedes recuerdan la parábola de la higuera, la historia, no es una parábola, la historia de la higuera que fue maldecida. Que fue que el Señor dio una maldición sobre ella. ¿Por qué razón Dios la maldijo? ¿Por qué la hizo maldita? No porque no tenía frutos. Definitivamente la Biblia dice que todavía no era época de frutos. Lo hizo porque ella aparentaba tener fruto. Estaba frondosa. Y cuando está frondosa la higuera es porque tiene frutos. Así que la hipocresía es un pecado que el Señor abomina. Puede salvar, cómo no. Ahora, ahí estaban dos sectores completamente opuestos. Los fariseos, conservadores, apegados a la letra. Los saduceos, liberales, no creían mucho en la palabra de Dios, no creían mucho en la palabra del Señor, no aceptaban muchas de las cosas, eran ricos la mayoría de ellos. Ahora, ¿cuándo somos nosotros hipócritas? Según Mateo, capítulo 23, cuando no hacemos lo que decimos. Es decir, cuando decimos una cosa, predicamos una cosa, pero actuamos completamente diferente. Cuando hacemos que la religión sea una carga para los demás e imponemos tantas cosas que nosotros mismos no llevamos. Cuando queremos el aplauso, ojo con esto. ¿Cuál es la motivación de hacer lo que hacemos? ¿Para que la gente nos aplauda? ¿Para que la gente nos reconozca?
¿de qué sirve? Ojalá que tu intención y mi intención sea hacer las cosas para agradar a Dios. Y por último, cuando exigimos honor y reconocimiento, acuérdense que los fariseos, dice la Biblia, les gustaba orar en público, dar las limosnas en público, ayunar y anunciar el ayuno en público para que la gente admirara su devoción, para que la gente admirara su entrega, su aparente entrega a Dios, su servicio a Dios. Y el Señor dice, ese aplauso, ese reconocimiento, ese honor, ya es su recompensa. Definitivamente no tienen más nada que buscar, no tienen más nada a qué atener. Necesitan entonces, en consecuencia, entregar su vida a Dios. ¿Cómo podemos nosotros combatir la hipocresía? ¿Cómo podemos nosotros combatir la hipocresía? La única forma de hacerlo es entregando nuestra vida al Señor y pidiéndole a Él que nos dé transparencia, que nos ayude a ser transparente, que nos ayude a ser diferente. Por último, la última sección de esta semana, cómo erradicar la ansiedad. ¿Saben que la ansiedad es tomar prestados problemas del futuro? Porque la ansiedad es estar pensando siempre en algo que está en el mañana. No es algo que está ocurriendo. Cuando estamos enfrentando un problema de verdad, eso no es ansiedad. Cuando estamos recordando un problema que pasó, que nos ocurrió, eso no es ansiedad. Ansiedad es tomar prestado problemas del mañana para vivirlos hoy. ¿Y cómo podemos nosotros entonces enfrentar esta situación? Lo primero que tenemos que recordar es que el punto de partida siempre es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esas tres cosas nosotros las necesitamos para enfrentar la ansiedad. Cristo es el camino. Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de toda bendición. Él es la verdad y su palabra es verdad, su promesa es verdad. Y Él es la vida, bendito sea el Señor. En medio de este mundo turbulento, en medio de este mundo terrible, en medio de este mundo que nos aprisiona cada día más con angustia, recordar que Cristo es la vida, es una bendición. Así que la forma como podemos erradicar la ansiedad, como podemos descansar en Cristo Jesús, porque ese es el título de la lección, Descanso en Cristo, es confiando en sus promesas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz es diferente porque es mi presencia en el corazón que trae esperanza, que trae seguridad, que trae en medio de la adversidad el gozo de saber que al final el Señor nos dará la victoria. Y sobre todo confiar en la promesa preciosa de que viene por segunda vez. Cada día estamos más cerca de nuestra redención. Cada día estamos más cerca de ese momento especial cuando Cristo aparezca en gloria y majestad. Cada día estamos más cerca de ese momento cuando Cristo venga por segunda vez y ponga fin al imperio de la muerte, ponga fin al imperio de la enfermedad, ponga fin al imperio de la infelicidad y nos dé vida por toda la eternidad. Si ahora estás enfrentando dificultades, si ahora estás enfrentando momentos difíciles, si ahora estás enfrentando luchas y dudas, coloca tu esperanza en la bendita promesa de Cristo Jesús. Él viene por segunda vez. Alabado sea el Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por esta lección. Ayúdanos a erradicar de nuestros corazones estas raíces. No importa qué tan profundas están, si al igual que las raíces del álamo han crecido, si se han extendido por muchos metros, por muchos kilómetros, quítalas, permítenos descansar en ti.
toma nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas.